Ok, vamos a empezar con los problemas de calorimetría. ¿Vale? Vamos con el primer problema. Nos mencionan 400 gramos de agua son calentados de 35 grados hasta 85 grados. Ya mira, para estos próximos problemas vamos a usar una fórmula, que es esta de aquí. Que el calor es calor ganado o calor perdido, que G, calor ganado, vamos a poner acá, va a ser igual a la masa en gramos, masa en gramos, por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Y el calor específico va a depender de cada cuerpo. ¿Ya? En este caso depende del líquido o del material. Ahí en tu clase seguramente han visto alguna tabla en la que se te permite ver algunos de los valores específicos. Por ejemplo, el del agua es más conocido, ¿no? El calor específico del agua es 1. Entonces, vamos con el primer problema. Nos dice 400 gramos de agua. Entonces la masa es 400. Temperatura también nos habla, ¿no? Aguas son calentados de 35 hasta 85. Determinar la cantidad de calor ganado por el agua. 1 kilocaloría, ya. De 35 hasta 85. Entonces temperatura inicial es 35 grados Celsius. Y temperatura final es 85, ¿no? De 5 grados Celsius. Entonces yo de estas dos temperaturas puedo encontrar la variación de temperatura, ¿no? 85 menos 35, 50. Verdura, creo que sí. 35, 85 está bien, 50 grados. Ya. Ahora, aplicamos, ¿no? Porque justamente nos están pidiendo el calor, si no me equivoco, determinar la cantidad de calor ganado. Ya, perfecto. Entonces, calor ganado va a ser igual a la masa, que es 400, por el calor específico, que es 1. Ojo, calor específico del agua es 1. ¿Ya? Por la variación de temperatura, que es 50, ¿no? ¿Y eso qué nos da? 5 por 4, 20. Junto con 3 ceros. Y bueno, cada vez que tengamos 1000 calorías se puede poner como si fuera kilocaloría. ¿Ya? Este símbolo kilocal, kilo, absorbe 3 ceros. ¿Ya? Por lo tanto nos quedamos con 20. Eso es todo con el problema número 1. Vamos con el problema número 2. El problema número 2, ahora nos piden, dice que se tiene 200 gramos de agua. Masa 200. ¿No? A 40 grados centígrados inicialmente, a los cuales se le agregan 6 kilocalorías de calor, de la misma temperatura del agua. Ya. Y su temperatura inicial dice que es 40. Se le añade calor, dice. ¿Cuánto se le añade? 6 kilocalorías, entonces se le añade 6000, ¿no? Y con eso nos piden hallar su temperatura final. Entonces, si yo ya tengo el calor, puedo igualar, ¿no? 6000, que es el calor, va a ser igual a que a la masa, que es 200. Voy a cerrar esto para que no te equivoques. La masa, que es 200, multiplicado por el calor específico, que es 1, por la variación de temperatura. Pero ¿cómo sería la variación de temperatura? Sería temperatura final menos 40, que es la temperatura inicial. ¿Verdad? Ya está. 2 ceros se van, 2 ceros se van. 60 entre 2 es 30, ¿no? Entonces acá yo tendría 30, que es igual a la temperatura final, menos 40. Entonces si yo paso al 40 a sumar, puedo decir que la temperatura final, ¿cuánto vale? 70, ¿no es cierto? 70 grados Celsius. Esa es la respuesta. ¿Ya? Vamos con el problema número 3. Dice, se tiene 300 de agua a cierta temperatura, a los cuales se le agregan 12 kilocalorías de calor. Masa 300. Temperatura inicial creo que no nos da temperatura final, creo, ¿no? Y me dicen que el calor específico, no, calor ganado, va a ser igual a 12 kilocalorías de calor.
Mm, y él alcanza una temperatura de 80, por lo tanto, como va a alcanzar, entonces la temperatura final va a ser 80, ¿no? Y acá va a ser 4 kilocalorías, que es 4000, ¿no? Vamos a sacar de frente 4000. Y de una vez usamos la fórmula. ¿Por qué? Porque el calor ganado, que es 4000, va a ser igual a la masa, que es 300, multiplicado por el calor específico, que es 1, porque nos hablan de agua. Y versión de temperatura, en este caso sería 80 menos temperatura inicial, ¿no? T0 es como si fuera temperatura inicial, y esa es su notación. Ya, veamos. Se van dos ceros, ¿no? ¿Qué más se puede ir? Aguanta, ¿nos dicen calor 4000? Ah, 12000 dice. Error. Acá es 12. Acá sería 12. Ya, y acá, bueno, tiene tercia, ¿no? Tercia de 2 es 4. Por lo tanto, acá sería 40. 40 es igual a 80 menos temperatura inicial. Por lo tanto, acá yo puedo decir que temperatura inicial cuánto vale. Paso a sumar, esto paso a restar, y temperatura inicial me sale 40, ¿no? 40 grados Celsius. Ya está. Vamos con el problema número 4. Ojo, tienes que tener en cuenta los datos que te están pidiendo y reemplazar nada más. O sea, por ejemplo, en la primera me piden calor, tengo todo lo demás, pero me falta calor. Entonces, ¿qué hago? Hallo calor. En la segunda tengo ya el calor, pero me falta temperatura final. Pero como tengo lo demás, entonces reemplazo y despejo la temperatura final. En la 3 tengo la temperatura final, pero no tengo la inicial, pero también tengo el calor y todo lo demás. Entonces, ¿qué hago? Solamente aplico la fórmula, pero despejo la temperatura inicial, ¿no? Listo, vamos con el problema número 4. Se tiene 500 gramos de un metal cuyo calor específico es 0.4 calorías gramos. ¿Ya? Que se encuentra a 20 grados centígrados. Si se le calienta a 220, determina el calor ganado por dicho material. Se le calienta hasta 220 gramos, determina el calor. Ya. Lo mismo, solo que ahora nos están hablando de un metal. Nos dicen que la masa, ¿cuánto es? 500 gramos. Calor específico 0.4. Ya está. ¿Qué más nos dicen? Se encuentra a 20. Se encuentra a 20, dice. Su temperatura inicial es 20 y llega hasta 220, dice. Temperatura final 220. ¿No? Eso nos está diciendo. Y con ello nos piden hallar el calor seguramente. Determina el calor ganado. Ya ves, calor. Entonces, ¿qué hago? Calor va a ser igual, según la fórmula, que a la masa, que es 500, ¿no? Sí, 500. La masa, que es 500, multiplicado por el calor específico, que es 0,4, por la variación de temperatura, ¿no? 220 menos 20, 200, simplemente. Ya está. A ver, ¿qué tengo aquí? Un 0 se va con este 0, ¿no? 5 por 4, 20. Tengo un 0 más y 2 ceros más acá, ¿verdad? Ya está. El calor sería igual a 20.000 calorías, pero vamos a pasarlo a kilocalorías. Solo 3 ceros y me quedo con la respuesta. Calor es 20 kilocalorías. Ya está. Entonces serían los 4 primeros problemas. Ojo, acá no estamos hablando de otro material, por lo tanto acá como el calor específico ya no es 1, porque no nos hablan del agua, sino nos hablan de un metal, pero también nos dan de datos. Generalmente el calor específico te lo dan de datos. Raras veces no, y es porque se trata de un material conocido. Como el del agua, por ejemplo, el agua no te lo daban, pero es 1, porque se le conoce. ¿Ya? Igual te voy a pasar una tabla. Tengo una tabla ahí de calores específicos. Si lo quieres me avisas. Pero también lo puedes buscar en internet. O de repente sí te lo han enseñado en tu curso de física. Bueno, vamos con el último problema. Dice, se mezclan 200 gramos de agua a 15 grados centígrados. Vamos a poner acá primero ya. Líquido 1, líquido 2. Masa. 200 gramos de agua a 15 grados centígrados. 200 gramos. 15 grados. Ya está. Con 400 gramos de agua a 30 centígrados. Ya, bien, ¿qué hago esto? ¿Cómo lo voy a interpretar este problema? Lo que me están diciendo es que yo tengo algo de agua, 200 gramos,
y tengo otro tipo de agua con más masa, o sea que hay más cantidad, 400 gramos, pero que está más caliente, por eso está a 30 grados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo lo junto? Obviamente la temperatura uno está más caliente, uno está más frío. Es como que tú al agua fría le eches agua caliente, ves a ver que el agua se regula, sino no va a estar ni tan caliente como el que era caliente, caliente, ni tan frío como era el frío, frío, ¿verdad? Es lo mismo lo que va a pasar acá, o sea, estos líquidos se van a mezclar y van a hacer que la temperatura llegue a una temperatura de equilibrio, ¿ya? La temperatura que se va a alcanzar es una temperatura de equilibrio, justamente nos piden encontrar esa temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando hablamos de mezcla de líquidos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la temperatura va a llegar a una temperatura de equilibrio. Y esa temperatura va a igualar tanto las masas como todo lo demás. Y vamos a hacerlo de esta forma. Masa, acá vamos a considerar la temperatura 2, temperatura 1. Y en el caso de que la temperatura 2 sea mayor que la temperatura 1, como en este caso, vamos a hacer que, por ejemplo, la temperatura de equilibrio restada menos la temperatura más pequeña va a ser igual a la masa del segundo, pero acá como estamos en la temperatura más grande, va a ser ahora la temperatura más grande menos la temperatura de equilibrio, ¿ya? Generalmente es esto. Vamos a poner la fórmula acá. Tengo masa 1, T1, masa 2, T2, y estos dos se mezclan. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a formar una temperatura de equilibrio entre estos dos, y me forma la siguiente relación. Si T1 es menor que T2, se cumple que masa 1 por temperatura de equilibrio menos T1 tiene que ser igual a masa 2 por temperatura de equilibrio, no, por temperatura 2 menos temperatura de equilibrio. Si en este caso T2 es menor que T1, entonces se cumple lo siguiente, lo mismo pero al revés, masa 1 por la temperatura 1 menos temperatura de equilibrio igual a masa 2 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 2. ¿Ya? Depende de cuál temperatura de las que se mezclan es mayor. ¿Entiendes? Si la temperatura 2 es mayor, entonces la 2 vamos a restar a la temperatura de equilibrio y la temperatura de equilibrio va a restar a la 1. De lo contrario, no. ¿Está bien? En este caso la temperatura 2 es mayor, por lo tanto la temperatura de 2 está restando al equilibrio y el equilibrio resta a la temperatura 1. ¿Ya? Es un poquito, espero que se haya entendido. Es una regla nada más. Vamos a hacer una fórmula. Listo. Resolvamos. 200 entre 400 entre 200, 2, ¿no? O sea, acá me quedaría temperatura de equilibrio menos 15. Es igual a 2 por 30, 60. 2 menos T sería 2T, ¿no? Menos 2T. Listo, esto pasa a sumar. Sería 3T. 15 pasa a sumar, acá sería 75. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio, ¿cuánto me queda? 265, ¿no? 25 grados centígrados. Y esa es la respuesta. Espero se haya entendido. Ya, estamos haciéndolo rápido porque ya me puse a estudiar. Este tema no me acordaba tanto. Este es un tema que no viene, por ejemplo, en el examen de admisión ni de San Marcos. Villarreal también, quizás sí. Villarreal y Callao viene, pero en San Marcos no. Pero bueno, por eso es que no me enfoqué tanto a aprenderlo. Pero bueno, ya. No está tan complicado tampoco. Si entienden las dos fórmulas que hemos desarrollado, la de calor y acá la de mezcla, pues ya todo el tema ya está casi. ¿Ya? Eso es todo, almendra. Espero que se haya entendido.